Salmos capítulo 9 versículo 10 dice de la siguiente manera: En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre, porque nuestro Señor jamás abandona a los que le buscan. El mensaje de hoy, mi amado hermano, se llama ¿Cómo puedo llegar a confiar en Dios? ¿Cómo puedo llegar a confiar en Dios? Es un tema que a lo mejor tú dices, sabes que yo confío en Dios, pero la pregunta es, ¿estaría dispuesto este hermano a dejar lo más precioso o lo más valioso de la vida, de nuestras vidas, a alguna persona que no conocemos? Creo que nos faltaría confianza para poder dejar absolutamente o lo más preciado de nuestras vidas con una persona. Creo que faltaría tenerle confianza, poder conocer a esa persona, poder tratar con ella para saber si es digna de nuestra confianza. Que la confianza no se obtiene en segundos. La confianza es algo que va gradualmente. Si hemos perdido la confianza por algunos problemas, por ejemplo, si yo he perdido la confianza a tal amigo, de seguro va a ser porque este amigo me pudo haber traicionado o pudo haber dicho algo que yo no dije o no sé, conozco su carácter. Esto puede ocasionar una desilusión en nosotros. Si nos ha llegado a pasar esto, nos ocasiona una desilusión tan grande que poco a poco dejamos de confiar en todas las personas a nuestro alrededor, porque podemos pensar que nos pueden traicionar. Y cuando alguien nos dice tenme confianza, pues es difícil, porque la experiencia nos dice que no hagamos esto nuevamente, que no caigamos en que alguien nos traiciona, o por miedo a esto, pues no brindamos la confianza, porque hay alguien que siempre nos puede defraudar o fallar. Pero, ¿sabes también lo que a veces he visto y lo que pasa? Es que hay personas que también desconfían en Dios. Y creo que esta es una de las mentiras que hemos creído muchas veces. Que Dios a mí no me escucha. Que Dios sí sana a los demás hermanos, si yo oro por los demás hermanos sí sana, pero conmigo no me sana. Entonces, y esto hace que perdamos la confianza en Dios de una manera tan sutil, diciendo, Dios sí escucha a los demás, pero a mí no. Yo puedo orar por los demás y sé que Dios va a sanar, yo sé que Dios va a obrar y todo eso. Pero quizás conmigo no. Y esto, vaya, es peligroso, porque hay personas, hay cristianos que han perdido o desconfían de Dios. Pero entonces, ¿por qué desconfían de Dios? Pues simplemente porque no conocen a Dios, porque no buscan a Dios, porque no lo buscan ni le conocen. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto confías en Dios? Llego hincapié en esta pregunta porque la confianza, vuelvo a decir, se desarrolla con tiempo. A una persona, para poderle tener confianza, necesito conocer su carácter. Necesito saber qué es lo que hace, qué es lo que piensa, de qué manera actúa y de qué manera se comporta. Y sabes, la razón por la que muchos se quejan por el contexto en el que viven, hasta el punto de vivir en depresión, ¿cuál es, ¿cuál es la razón por la cual no puedo depender de Dios completamente? Pues porque no confío en Dios. Pero entonces aquí la pregunta sale nuevamente, ¿cómo puedo llegar a confiar en Dios? Y si no conozco a Dios, pues va a ser muy difícil confiar en Él y más depender de Él. Porque para confiar en Dios necesito buscarle, necesito conocerle. Para eso ocupo tiempo, ocupo dedicación, comunicación y una relación. ¿Sabes? Confiar en Dios es lo más fácil, pero lo más difícil a la vez. Porque aparentemente puedo estar confiando en Dios, pero ¿en verdad es así? Porque confiar en Dios se trata de desligar todas mis preocupaciones. No quiero decir evadirlas, sino descansar en la presencia de Dios y saber que Él tiene el control de todo esto. Vuelvo a decir, no quiero decir evadirlas. Y sabes, también nuestra sociedad está tan acostumbrada ya a que necesitamos ver, tocar, para poder saber que está ahí. Y queremos también ver una respuesta pronta. Hay algunos que dicen que somos la generación de las palomitas. Queremos la respuesta de Dios como si fueran palomitas.
de una manera rápida, sencilla, y si no, es porque Dios no me quiere contestar y estamos perdiendo la confianza en Dios y estamos dejando descansar en Dios y empieza la ansiedad, la angustia y los diferentes conflictos en nuestras mentes, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo llegar a confiar en Dios? Primeramente, para confiar en Dios, dice el texto que necesitamos buscarle. Dice el Salmo que leímos que jamás abandona a los que le buscan. Dios jamás abandona a los que le buscan. Y esto es algo hermoso. Esto es una realidad y es un momento de buscar a Jehová. Estos momentos son de buscar a Jehová porque ahorita puede ser hallado y podemos llamarle en tanto está cercano. Porque la búsqueda de nuestro Dios ante nuestro Dios debe ser en todo tiempo. Debe ser clamar a Él, tener ese anhelo de poder buscarle, de tener esa intención de poder encontrarle, que podamos hacer una realidad en nuestras vidas. Lo que dice el Salmo 63:1, que dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque ahí es donde vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios en todo momento, desde la madrugada hasta que anochece, porque gracias a Dios podemos despertar, dormir, porque Jehová nos sustenta, puesto pues que el pasar el tiempo con nuestro Dios debe ser una búsqueda, claro, sin parar, sin cansancio. ¿Por qué? Porque debe ser lo que anhele nuestra alma y porque es lo que nuestra alma necesita para poder descansar en su presencia de una manera continua. Pero la pregunta es, ¿nuestra alma lo necesita? Cuando nuestra alma necesita esto, lo busca, hace una intención de buscarlo. Cuando no necesitamos o cuando nuestra alma no anhela, es porque estamos poniendo algo más antes que a Dios. Y sabes, uno puede darse cuenta cuando nuestra alma necesita a Dios. Si es siempre, si es a veces o si es nunca. ¿Sabes por qué? Porque, porque nosotros lo podemos observar a través de cómo le buscamos, de qué manera le buscamos, por qué buscamos a Dios. Y esto es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque los malvados, dice Salmos 10:4, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Porque los afanes de esta vida, multitudes de razones, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, algún otro tiempo, nos puede demandar buscar más de esto que buscar de Dios. Vamos a hacer un diagnóstico de nuestras vidas, porque este año necesitamos confiar en Dios. Este año necesitamos buscar en Dios. Y dijimos primeramente que para poder llegar a confiar en Dios necesitamos buscarle. Pero para antes necesitamos hacer un diagnóstico. ¿Sabes? Una de las cosas que más me sorprende es que necesitamos humildad para acercarnos a Dios. Necesitamos ser humildes para poder acercarnos a Dios. ¿Por qué humildes? Porque necesito reconocer mi condición para decir, Señor, aquí está mi vida. Por eso mismo, vamos a hacer un diagnóstico en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que piensas al levantarte? ¿Qué es lo primero que piensas cuando estás en apuros, cuando estás en problemas o en dificultades, cuando tienes alguna enfermedad? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Qué tan importante es orar para ti? ¿Y cómo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es buscar a Dios de manera colectiva? ¿Qué tan importante es buscar a Dios de manera continua y colectiva también? ¿Ya tienes las respuestas a las preguntas, mi amado hermano? ¿Tus pensamientos dónde se encuentran? ¿Sabes? Al contestar estas preguntas, es bueno desechar todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y el mejor lugar para poder hacer esto es en la presencia de Dios. Pues ahí podemos encontrar la paz, podemos encontrar el gozo, podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar absolutamente todo. Aparte que podemos desintoxicarnos en la presencia de Dios para que esto no sea un estorbo para
nuestras vidas. Y cuando suceda esto, entonces es necesario reconocer lo que necesitamos. Es necesario reconocer que podemos y que necesitamos confiar de Dios, es decir, humillarnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón, reconocer nuestra condición para tener anhelo de buscar a Dios cada día. Y sabes, el no actuar de esta manera, es decir, el que no querer buscar a Dios, el querer vivir como hoy vivimos, Dios no dejará de ser Dios. Es decir, Dios no necesita y Dios no ocupa de nosotros. Dios pues simplemente no ocupa de nosotros. Dios no deja de ser Dios porque nosotros le busquemos o porque nosotros no le busquemos. Pero aquí está la diferencia, es que nosotros necesitamos a Dios. Y sabes, lo único que puede pasar si dejamos de buscar a Dios, si no ponemos a Dios como nuestra prioridad, si dejamos de confiar, si dejamos de confiar en Dios, es que nos vamos a corromper y pasamos a condenarnos a nosotros mismos, pues pasamos a muerte. Pero si queremos cambiar nuestros pensamientos, si queremos cambiar nuestra actitud, poder depender cada día de Dios, estamos a tiempo. ¿Y sabes qué es principalmente? ¿Sabes qué es lo que me agrada más de esto? Es que Jesucristo tuvo la intención de venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo tuvo la intención primero de venir a buscarnos, de relacionarnos con nosotros, para que al momento de que nosotros creamos en Jesucristo y que lo aceptemos como Señor y Salvador, que Él restituyera nuestra comunión con Dios de manera completa. Al momento de que Jesucristo vino en representación nuestra para pagar el precio de la muerte que a nosotros nos tocaba cumplir a través de que Él fue humillado en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Pues sabes, el Salmo 86:13 se hace una realidad, porque muy grande es tu amor por mí, me has rescatado de las profundidades de la muerte. Salmos 86:13 dice, porque muy grande es tu amor por mí, me has rescatado de las profundidades de la muerte. Es algo grandioso, pero solamente buscando a Dios con un corazón sincero, con un anhelo de buscar a Dios intensamente y de una manera intencional, podemos decir como el Salmo 42, 1, como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así desesperadamente yo buscaré a mi Dios, Dios mío, porque esta es la confianza que tenemos en nuestras vidas, que si clamamos a Dios, sabemos que Él nos oye. Si llamamos a Dios, sabemos que Él abre. Si tocamos las puertas, sabemos que Él nos recibe con sus brazos abiertos, nos abre las puertas. Así que, pues vaya, esto va a pasar de una manera tan fácilmente con tan solo buscarle. Al momento de que buscamos en oración a Dios, podemos decir que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el momento de nuestra angustia, en momentos difíciles, podremos decir como dice el Salmos 86 del versículo 6 al versículo 7. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye urgentemente mi clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros y tú me responderás. Cuando le empecemos a buscar, es de la manera que nuestra confianza va a aumentar en Él, porque confiaremos en esto, que Dios jamás abandona a los que le buscan. Pero dijimos, principalmente para poder llegar a confiar en nuestro Dios, para poder llegar a confiar en el Señor Jesús, tenemos que primero buscarle, pero buscarle de una manera humilde, reconociendo y aceptando nuestra condición, sabiendo que Jesucristo es el quien pagó el precio para que nosotros pudiéramos restituir nuestra comunión con Dios y así poder entrar en su presencia y poder cuando pase alguna enfermedad, pase alguna situación difícil en la casa, haya problemas familiares, podamos clamar a Él
porque conocemos su voluntad y vamos a saber su voluntad, porque estamos buscándole continuamente y sabemos esto, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Y confiamos en que jamás abandona a los que le buscan, porque cuán grande es su amor y su fidelidad para con nosotros. Otra cosa muy importante. 2. Para confiar en Dios se ocupa conocer a Dios. Entonces nuestra confianza, claro, empieza buscándole, pero esta confianza se va perfeccionando a medida que conocemos a Dios. Ojo, dije conocer a Dios, no conocer acerca de Dios. Es muy distinto conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Explico. Podemos conocer acerca de una persona, ¿estás de acuerdo? Es decir, por ejemplo, podemos conocer, a menos que alguien haya tenido ya contacto con él, podemos conocer mucho acerca de nuestro hermano Aarón Cortés. Conozco cómo se llama, conozco que es un siervo de Dios, conozco que estudió, no terminó el instituto porque el hermano era preguntón. Sin embargo, por gracia de Dios sé que es un llamado de Dios que lo haya puesto ahí. Conozco su llamado porque nos han contado su historia, pero nunca he tenido la oportunidad de tener un trato con él. No conozco al hermano Aarón. Conozco acerca de él, pero no conozco, porque sabes, conocer a una persona se trata de sentarse a la mesa, platicar, convivir, relacionarse, saber cómo es, cómo actúa, conocer su carácter, de qué forma piensa. Y una de las cosas que más nos ha afectado en los últimos tiempos es que conocemos acerca de Dios, pero no conocemos a Dios. Conocemos acerca de Dios que Dios vino a este mundo, que vino a morir por nosotros, que vino para salvarnos y que también vino como Señor. Conocemos a Dios, que Dios sana, conocemos que Dios provee, pero en realidad conocemos a Dios, nos sentamos a la mesa, para platicar con Dios, para decirle, Señor, mira, estoy enfermo, te pido que me sanes, por favor. Yo sé, Señor Jesús, que soy miseria delante de ti, pero te pido que sea tu voluntad sanarme, porque sabemos que si solamente tú dices la palabra, sé que tú sanas. Señor, está este problema, está esta dificultad y, sabes, Señor Jesús, siento que ya no puedo, siento desfallecerme y, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te entrego este problema en tus manos. Por eso mencionaba, ¿qué es lo primero que hacemos? Conocer a Dios va a cambiar toda nuestra actitud. Pero si te fijas, conocer a Dios, acabo de decir que implica tiempo, implica relacionarse con Dios, implica pasar tiempo juntos, implica conocer sus cualidades, implica conocer su carácter, conocer su divinidad, conocer quién es. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto conoces a Dios? Pero sabes, creo que conocer a Dios es lo más complejo. Creo que conocer a Dios es algo muy complejo. Es lo más complejo que puede existir. Pero sabes, conocer también a Dios es lo más fácil que existe. Pero principalmente, déjame aclarar cómo es cómo que es muy fácil y cómo que es muy complejo y, o sea, cómo es esto. Claro, porque sabes, ojo, qué grande es la riqueza de nuestro Dios. Qué enorme es su sabiduría y su entendimiento, que nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace, pues ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede aconsejar o darle consejo a nuestro Dios? Tan grande es Dios que ¿quién puede conocer la mente del Señor? Si los misterios de la tierra aún no se han descubierto todos, imagínate conocer a Dios. Pero eso sí, en la medida en la que nosotros pasemos tiempo juntos con Dios, estemos relacionándonos con Dios, podamos estar en comunión con Dios, me voy a dar cuenta de dos cosas. Una, que sigo siendo ignorante de las riquezas de nuestro Dios. Dos, que puedo confiar en Dios. Una vez dijo un filósofo, Platón,
solamente sé que no sé nada. Y a esto agrego lo que dijo Newton. Solo conocemos o solo sabemos una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Pero, ¿cómo puedo entonces conocer a Dios? Principalmente, el Señor se nos ha revelado de una manera grandiosa, pues lo que conocemos acerca de Dios es porque Dios lo hizo evidente para nosotros, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de su creación. De esta manera podemos nosotros empezar a conocerle. Porque Dios se ha revelado desde su creación su poder, su divinidad. ¿Quién creó los cielos? Sabemos que tenemos un Dios entonces creador, que al momento de solamente decir la palabra puede crear. Conocemos a Dios de una manera inmensa, que es más grande que los cielos y que Él es el Todopoderoso, pues observemos la creación. Entonces podemos empezar a meditar en su creación, decir, wow, Señor, grande eres, tu magnificencia, tu poder, tu grandeza es tan grande que no la puedo dimensionar. ¿Sabes? Y aún lo más hermoso, y por eso digo que es fácil conocer a Dios, porque Jesucristo, por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios de una manera más personal. Podemos ir al trono de la gracia, pues ciertamente nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo que es Dios, Él nos ha dado a conocer al Padre, Él nos ha dado a conocer Él se nos ha dado a conocer a Él mismo. Una vez le dijo Felipe al Señor Jesús, Señor, déjame ver al Padre y me basta. Y dijo, oh Felipe, mucho tiempo has pasado conmigo y todavía no me conoces. Felipe conocía acerca de Dios, estaba conociendo acerca cosas de Dios, pero jamás se dio cuenta que el mismo Dios estaba con él. Y muchos cristianos pasan por esto. Pasan tiempo en la iglesia, pasan tiempo escuchando palabra de Dios y demás, y están conociendo acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y sin conocimiento y sin poder conocer a Dios, se nos va a ser difícil confiar en Dios. Y la mentira que es que Dios escucha a las demás personas y a mí no me escucha, que puedo orar por las demás personas y sé que Dios les va a contestar, pero que a mí no me contesta, eso me causa una desconfianza y viene una mentira la cual no es de Dios, porque Dios se da a revelar a nosotros principalmente por medio del Señor Jesús, porque podemos tener esa comunión íntima con Él. Y sabes, una de las cosas tan grandiosas, y es que de la manera que podemos tener vida eterna, es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado a la tierra. Y esto es algo maravilloso, pues podemos conocer más a Dios, su carácter, su corazón, qué es lo que piensa, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ya que Jesucristo ha venido para poder darnos vida y vida en abundancia. Igual vamos a hacer un diagnóstico y me surgen algunas preguntas que deseo que diagnostiquemos nuestras vidas. Hay que preguntarnos, ¿cuánto conozco a Dios? ¿Está aumentando mi conocimiento de Dios cada día? Mencionamos, y por eso dije, conocer a Dios es una manera increíble, o sea, el conocimiento de Dios jamás lo vamos a alcanzar. Pero como el Señor Jesús se ha revelado a nosotros, nuestro conocimiento de Dios tiene que ir aumentando cada día. Por eso mi pregunta es, ¿está aumentando tu conocimiento de Dios cada día? ¿Conoces más a Dios hoy que ayer? ¿Conoces más a Dios hoy que hace 5 años? Si no ha cambiado nuestro concepto de quién es Dios y cómo es Él, y seguimos con un concepto de hace 5 años, es que me falta conocer más a Dios. Pues conocer su carácter, su naturaleza, es una tarea muy grande. Sabes, tan solo no puedo entender por qué Dios me ama. Me es difícil comprender por qué Dios nos ama tanto. ¿Por qué el Señor tuvo que venir a rescatarnos, siendo nosotros los que empezamos a pecar? ¿Por qué el Señor Jesús no nada más se dio la espalda y nos dejó a un lado? No, o sea, es tan grande, inconmensurable su amor, inconmensurable, es decir, que no tiene alguna medida, es tan, wow, increíble, que poder conocer el amor de Dios cada día más es algo hermoso.
poder estar refugiado en ese amor es algo increíble. Pues conocer a Dios que existe por sí mismo, que solamente Dios tiene aceidad, es decir, que solamente existe por Él mismo y se ha revelado como, como un ser personal, como una persona que piensa, que siente y que tiene voluntad, pues se reveló a Abraham como el yo soy. Y sabes, el yo soy se reveló. Quiero que nos preguntemos si el yo soy habita en nuestras vidas. ¿Quién ocupa el lugar en nuestras vidas? El conocer a Dios es parte de poder dejar a Dios, el yo soy, es decir, Dios en nuestras vidas, y el yo soy nuestro disminuye a cada día. Pues esto es parte de tener una relación con Dios, siendo un Dios que no fue creado. Dios no fue creado, que no tiene causa, pero que Él es el origen de toda causa. Nuestro Dios simplemente es una Trinidad, pero no son tres dioses, sino que es solo un Dios. Además que nuestro Dios es trascendente, trasciende de todas las cosas, que nuestro Dios es eterno. ¿Te imaginas poder entender la eternidad? Tarea complicada. Cosa que mira, mientras más conocemos a Dios, va a ir aumentando nuestro conocimiento acerca de Él. Que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente y que Dios es omnipotente. Y cuando digo omnisciente, omnipresente, omnipotente, tener la seguridad que sí, que Dios está aquí ahorita a mi lado conmigo, que Dios me está viendo y que si surge alguna necesidad, que Dios, que es todopoderoso, omnipotente, todo lo puede, Dios va a estar conmigo ayudándome en todo momento, que Dios va a estar con ustedes ayudándolos en todo momento, porque Dios ahorita está en su lado, que Dios ahorita está viéndolos y que está cuidando de ustedes, porque nuestro Dios es amor. Porque nuestro Dios también es justicia, porque solamente Él es santo, tres veces santo, que es inmutable, es decir, que nunca tiene variación, que es vida, porque es el dador de la vida, puesto que el Señor es nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y que solamente Él es misericordioso, que solamente Él es fiel, que sí, también se aira, que también se enoja, pero que nuestro Dios, que es justo y que es bondadoso. Conocer cada característica de nuestro Dios va a hacer que nosotros tengamos la seguridad y la certeza que Dios está aquí conmigo, a mi lado. Y que Dios, que si surge alguna necesidad, sí, aquí está Dios conmigo a mi lado. Señor, aquí estás tú, te pido que me ayudes, te pido que me apoyes. Señor, voy a salir. Señor, en tus manos está mi vida. Señor, surge un problema en el trabajo. Señor, te entrego mi problema en el trabajo. Si te fijas, lo primero que estoy haciendo es no ir con alguna persona para que me pueda solucionar el problema. Alguna persona experta para que me solucione el problema, no. Es porque sé que todo el experto va conmigo, porque tengo una comunión con Él, porque puedo conocerle cada día más a Dios. Conocer que Dios, siendo Dios, ya lo mencionaba, vino a hacerse hombre, a relacionarse con cada uno de nosotros. Esto es algo incomprensible. El Señor, Rey de Reyes, dejó su trono de gloria para tener comunión contigo y conmigo, porque Él lo hizo de una manera tan intencional. Nuestro Señor, quien se entregó su vida para que tú y yo pudiéramos conocerle, para que tú y yo pudiéramos tener esa comunión contigo y que nosotros andemos pensando en otras cosas antes que en Dios, es algo insólito para nuestro Dios. Pero primero necesitamos humildad. Señor, sí, reconozco que este año no te busqué como debí de buscarte. Señor, perdóname. Pero, Señor, este año y todos los años que más faltan, enséñame a aumentar mi comunión contigo, que pueda conocerte cada día más, que pueda conocerte de una manera profunda, tan especial. Dijo un hombre de Dios que ya murió. Antes de su muerte lo entrevistaron. ¿Qué es la última cosa que harías? Y él contesta, sabes, he leído más de 300 veces la Biblia y siento que aún me falta conocer más a Dios. Yo me quedaba así como de, ¿cuánto le damos la prioridad a la palabra de Dios? Y digo palabra de Dios porque si te fijas, la palabra ya existía, pero la palabra se vino a hacer carne y
La palabra vino a morir por cada uno de nosotros y nos la ha dejado escrita. La palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos conocerle a través de su palabra, a través de la oración, a través de poder reflexionar en la grandeza de nuestro Dios. Pues con todo esto es algo es algo más que inconmensurable, que inagotable el conocer a nuestro Dios. Aparte de conocer qué es lo que Dios desea de nosotros. ¿Tú sabes qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Conoces qué es lo que Dios desea de nosotros? Dos cosas. Vivir en nuestro primer amor. Vivir en nuestro primer amor. Primera. No es justificable decir cuando yo tenía mi primer amor. Porque entonces estás diciendo que cuando yo amaba a Dios, ¿amabas a Dios o amas a Dios? Vivir en el primer amor. Conocer a Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6. Escucha qué dice Oseas 6, 6. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Oseas 6, 6. Lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Lo leo otra vez. Lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. ¿Y sabes cómo podemos conocer si conocemos acerca de Dios o conocemos a Dios? Hay una manera de conocer si conocemos acerca de Dios o conocemos a Dios. Una de las maneras más claras. Y es que se va a reflejar en nuestra conducta y en nuestra confianza en Dios. Se va a reflejar en nuestra conducta, en nuestras vidas y nuestra confianza en Dios. Simple. Cuando conozco a Dios, confío en Dios. Y al momento de confiar, lo menciono en el hecho de poder depositar mi vida entera en sus manos. Me refiero al hecho también de poder que Él guíe mi camino de una manera completa. Entonces, podremos decir, como dice el salmista, en ti confían los que conocen tu nombre. Porque cuando conozco a Dios se va a ver reflejado en nuestra confianza en Dios. Cada día puedo permanecer más tiempo con Dios. Y aquí quiero hacer un poquito más explícito. En la parte de, sí, lo primero que hago en las mañanas, Señor, te doy gracias. Oro, leo la palabra de Dios. Lo primero que pienso cuando hay problemas, Señor, en tus manos están estos problemas. Porque sé que si confío en Dios, Dios me va a decir, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy contigo. Porque si sé que mi confianza está en Dios, puedo clamar a Él y sé que Él me va a contestar de esta manera, esfuérzate y sé valiente porque yo voy contigo. Porque sé que está aquí a mi lado. Porque sé que su presencia me acompaña en todos lados y que desde mi trabajo puedo clamar a Él. Porque sé que si tengo un tiempo libre, puedo mirar a los cielos y reflexionar en su grandeza y descansar en Él. Porque si sé que tengo enfermedades, puedo decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Porque en ti confío, porque conozco quién eres. En ti confío porque conozco que tú eres el sanador. En ti confío porque eres un Dios todopoderoso. Porque en ti confío porque eres un Dios misericordioso. Porque tú has venido para salvarme de la condenación del pecado y es por tanto que puedo entrar al trono de la gracia libremente. Y dijimos que para poder confiar en Dios necesitamos buscarle y conocerle. Entonces, ¿cómo puedo llegar a confiar en Dios? Le tengo que buscar y tengo que conocer quién es. Aquí la pregunta es, ¿confías en Dios? ¿Tu confianza está fundamentada porque conoces a Dios y porque le buscas? En este año, y no solamente este año, toda nuestra vida tiene que ser un momento dedicado para confiar en Dios. Pero este momento es el indicado para empezar a confiar en Dios, para empezar a buscarle y empezar a conocerle. Porque solamente haciendo esto vamos a poder confiar
quien en Dios, en su nombre. Y podemos decir entonces, como el salmo que leímos, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan.